En esta ocasión vamos a estudiar la cinemática desde un punto de vista gráfico y numérico. Vamos a estudiar el movimiento en una recta y vamos a estudiar los casos diversos que pueden darse. Entonces, como objetivos tenemos visualizar el movimiento de una partícula sobre una recta utilizando Octave, el software. Este software es un software libre, tiene muchas capacidades gráficas muy interesantes. Y precisamente vamos a graficar posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a calcular de forma numérica velocidad y aceleración dada posición en función del tiempo. Vamos a integrar la aceleración para obtener velocidad y aceleración. La aceleración, como ustedes ya saben, pues es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero hay algunos casos donde la aceleración puede depender de la velocidad, inclusive de la posición. Y en el caso más general puede depender de las tres variables: posición, tiempo y velocidad. Este es el caso más general, la ecuación 4. El caso más simple es cuando la aceleración es cero, el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, se mueve sobre una recta a velocidad constante, y la ecuación 5 nos da la posición para cualquier tiempo. Si la aceleración es constante, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y las ecuaciones que describen el movimiento se obtienen fácilmente integrando la ecuación 1 y obtenemos estas cuatro ecuaciones. Con estas cuatro ecuaciones podemos describir cualquier movimiento sobre una recta donde la aceleración es constante. Luego tenemos el movimiento variado. Aquí hay varias posibilidades. Consideremos primero que la aceleración depende nada más del tiempo. Entonces, con dos integraciones, como lo demuestra la ecuación 10 y 11, obtenemos velocidad y obtenemos la posición. Esta ecuación 10 se reemplaza en la 11 y así obtenemos la posición. Por supuesto, podemos tener el caso donde la aceleración depende de la velocidad o de la posición. En ese caso, la aceleración se reescribe de esta forma: v por d de v entre d de x. Y si la aceleración depende de x, entonces podemos hacer separación de variables, como lo demuestra la ecuación 14. Si depende de la velocidad, también usamos la ecuación 12 y podemos usar separación de variables. Bien, esto es suponiendo que podemos integrar de forma analítica, pero hay muchos casos donde no se puede realizar de forma exacta estas integrales y tenemos que recurrir a aproximaciones numéricas. Para hacer eso hay un gran menú de algoritmos, desde algoritmos muy básicos como el de Euler-Kromer, el de LeFroc o el de Verlet, hasta algoritmos con una mayor precisión, como el de Runge-Kutta, de orden alto, ya sea de orden 4 o de 5. Bien, comencemos con los diferentes enfoques numéricos. Por ejemplo, tenemos el caso en donde conocemos la posición en función del tiempo. Sabemos que para encontrar la velocidad tenemos que derivar la posición una vez con respecto al tiempo, y si queremos la aceleración hacemos la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. La primera y segunda derivada se pueden aproximar con el esquema de diferencias finitas. Estas son algunas aproximaciones muy populares que tienen una exactitud muy grande. En este caso es de orden 4. Esto tiene que ver con la serie de Taylor y el truncamiento de la serie. La definición que uno estudia en cálculo pues es la más básica, pero en cuanto a las derivadas. Pero preferí utilizar estas que son de orden superior. Entonces vamos a usar esto para aproximar la primera derivada, la ecuación 17, y la ecuación 18 para aproximar la segunda derivada.
Estas ecuaciones 17 y 18 se implementan en el siguiente programa. Aquí tienen el programa en Octave que implementa esos cálculos. En la línea 9 se define la ecuación de posición. Es conveniente definir la posición usando funciones anónimas. Hay muchas maneras de definir estas funciones. Inclusive podríamos usar funciones externas, pero el programa aquí contiene todo. En la línea 13 y 14 está la velocidad y la aceleración. Y luego hacemos un ciclo para que se evalúe n veces la posición y la velocidad para diferentes tiempos. La instrucción 21 nos permite imprimir cada nt en pantalla para que no salgan todos los valores. Y esto le da una salida formateada al tiempo, posición, xp es la primera derivada, o sea la velocidad, y xpp es la segunda derivada, como para indicar xb'. Bien, y luego tenemos los gráficos de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración versus tiempo. Justamente esta función que está aquí en la línea 9, 3t a la 3 menos 10t, 10t al cuadrado más 9t es justamente el ejemplo que tenemos a continuación. Hagámoslo. Tenemos aquí el programa, miren, en la línea 9 está definida la posición y bueno, queremos hacer las gráficas hasta un tiempo de 2 segundos. Bueno, entonces le damos aquí Run, salvar archivo y correr. Y ahora nos vamos aquí abajo a la ventana de comandos. El tiempo máximo es hasta 2. Le damos Enter y a continuación se despliega el tiempo, la posición y velocidad y aceleración. No están todos los cálculos, eso es a propósito para que no se llene la pantalla, pero aquí sí se han tomado todos los cálculos para realizar las gráficas. Entonces esta es la gráfica de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración. De las gráficas podemos hacer algunos análisis de interés con facilidad. Pero bien, sigamos con los casos. Entonces acabamos de ver cómo visualizar velocidad tiempo y aceleración tiempo conociendo la posición. Veamos un segundo caso. En este caso vamos a calcular la posición y aceleración a partir de la velocidad. Tenemos la velocidad en función del tiempo, sabemos que hay que derivar para hallar la aceleración y tenemos que integrar para hallar la posición. Y es interesante que la función que escogí es una función seccionada. Entre 0 y 4 la velocidad es 2t y entre 4 y 8 es menos 2t más 16. Aquí en la línea 11 se define la velocidad como una función anónima. Y miren qué fácil se define esa función seccionada. 2t es válido entre 0 y 4. Entonces ponemos 2t por, y aquí definimos el tiempo, que es entre 0 y 4, más, ahora menos 2t más 16, multiplicado por el tiempo, que es entre 4 y 8. T es mayor o igual a 4 y t es menor o igual a 8. Con eso estamos definiendo el intervalo donde es válida esta parte de la función. Bien, la aceleración está calculada en la línea 17
y luego en este ciclo se hace la integración entre la línea 22, 23 y 24 y se actualiza la nueva aceleración. Ya sabemos que esta parte es para imprimir solamente ciertos valores y esta es una salida formateada, o sea, con 3 cifras decimales cada uno de estos. Luego las gráficas respectivas. Podemos ver el programa a continuación en el editor. A este le llamé cinemática 2. Miren, aquí está la función definida. Le damos salvar y correr. Vamos a la ventana de comandos. La posición inicial. Vamos a ver la posición inicial en este ejercicio. Aquí se supone que parte de 0. Entonces, aquí en la ventana de comandos le damos 0. El tiempo máximo es 8. Ahí está la tabla. Y la gráfica respectiva la vemos aquí. Como pueden ver, la velocidad es esta función seccionada. Aquí está la posición integrada. Hay un punto de inflexión por acá. Y aquí está la aceleración, que también es una función seccionada. Bien, entonces así tenemos el caso de, dada la velocidad, encontrar la posición y aceleración. Y finalmente tenemos el caso en donde tenemos la aceleración. Y vamos a considerar el caso más general, cuando la aceleración depende de la velocidad, aceleración y tiempo. Para ello vamos a usar el algoritmo de Runge-Kutta de orden 4. Y vamos a ejemplificar el uso del programa con el movimiento de una masa conectada a un resorte y está gobernada por esta aceleración 2b menos 100x con estas condiciones iniciales. Muy bien, aquí está definida la aceleración en la línea 13 y en el ciclo, aquí de 20 en adelante, aquí en esta parte está el algoritmo que integra y encuentra velocidad y posición. Bien, estamos listos, nos vamos al editor. Seleccionamos cinemática 3. Aquí en la línea 13 pueden observar la aceleración. Aquí está el algoritmo de Runge-Kutta y corremos el programa. Nos vamos a la ventana de comandos. La posición inicial es 1. La velocidad inicial es menos 5. El tiempo máximo le vamos a dar hasta 3.5. Y aquí pueden ver una tabla con velocidad, posición, tiempo y aceleración y cómo va cambiando la posición en función del tiempo. Claramente es un movimiento amortiguado. Tenemos un oscilador amortiguado. Miren, la posición inicial es 1, la velocidad inicial es menos 5, tal como se le dio acá en la ventana de comandos. Entonces, con estos 3 programas podemos estudiar 3 posibilidades muy interesantes que surgen en el estudio de la cinemática. Y la visualización y los cálculos se pueden realizar muy fácilmente con este programa, que es un software libre. Al final de la guía